por acumular informaciones y conocimientos escapará a su condición de ser mortal, esto es, a su ignorancia, no ha comprendido nada. Bodhidharma, en un acto, diríamos, de benevolencia, equipara al mortal y al sabio, pero muy posiblemente sea peor el erudito que el ignorante. El ignorante no sabe, tampoco el erudito sabe, pero lo grave, lo que en verdad le arroja hacia abajo es que, aun no sabiendo, cree saber. La sabiduría, cuando lo es de verdad, y de nuevo es una redundancia porque la sabiduría solo es de verdad, la sabiduría, digo, no puede servir jamás al enaltecimiento del ego. En ese sentido, no hay peor idolatría que la egolatría, y no hay peor egolatría que la egolatría espiritual. El sabio lo es no tanto por sus conocimientos como por su sencillez, su humildad, su naturalidad y su bondad. El sabio es plenamente consciente de lo que sabe, pero mucho más aún de lo que no sabe. Y a pesar de dicha ignorancia, dicha docta ignorancia, vive unificado, esto es, sin contradicciones y apacible, en un estado que podríamos llamar de certidumbre inquebrantable. En el presente pasaje hay, si nos fijamos, explicitada toda una tipología humana. Todos los grandes textos espirituales han esbozado tipologías más o menos similares. Para Bodhidharma, en un extremo se hallan los seres mortales, y lo que él dice, o la traducción dice, los sabios, que me inclino a pensar, insisto, que no son más bien que los eruditos, ambos equiparados, mientras que en el otro extremo están los grandes budas y los bodhisattvas, que son los únicos, dice, que pueden practicar lo que Bodhidharma, según le atribuye la tradición, son capaces de practicar, si esto, el Dharma imparcial. Practicar el Dharma imparcial. Y ojo, el Dharma no se piensa, el Dharma se practica. El Dharma no es una teoría ni tampoco una doctrina superpuesta a la vida. El Dharma es la misma vida, o mejor aún, lo que hace que las cosas sean lo que son y no otra cosa. Así pues, practicar el Dharma no es sino vivir lo que hay, ser lo que se es, aquí y ahora, sin división, sin parcialidad, sin conflicto, sin dualidad. Ya se nos dijo anteriormente, y más tarde insistirá en ello nuevamente, que no es con la mente como se comprende la naturaleza real de las cosas, y tampoco es con la mente como se practica el Dharma, si bien practicar el Dharma comporta su comprensión. Practicar el Dharma en suma es realizarlo, que quiere decir efectivamente hacerlo real y por consiguiente operativo. Ser parcial, prosigue el autor, es ver la muerte como algo diferente de la vida o el movimiento como algo distinto de la inmovilidad. Ser parcial, en definitiva, es ver la realidad con un ojo tapado. Ser parcial es ser corto de vista, o mejor todavía, bizquear, como diría Maulana Rumi, que es ver doble donde no hay más que uno. Así, vivir en la dualidad es vivir en la parcialidad, y el sabio es fundamentalmente alguien imparcial, alguien que todo lo acoge y lo acoge todo por igual. La totalidad unificada, ni parcial ni troceada de la realidad, exige la totalidad del hombre. El nirvana no es distinto, dice, del sufrimiento, ni la muerte diferente de la vida, ni el movimiento tampoco es algo distinto de la inmovilidad, pues la esencia de todo ello es el vacío. Bodhidharma usa la paradoja para conducirnos más allá, antes ya lo he dicho, de la lógica dialéctica que solo es capaz de percibir las cosas y de ver el mundo en términos contrapuestos. Incluso aquello que nos parece más irreconciliable, vida y muerte, son para el sabio expresión de la unidad única de la realidad. ¿Sabéis? Ramana Maharshi decía que una peonza gira tan deprisa que parece inmóvil. De otra cosa no sabremos, pero algunos de dar vueltas y de girar, algo sí que podemos decir, por insignificante que sea. Y es que efectivamente, en el corazón del Samadhi, la danza del biche del giro, en el cenit
de su girar imparable y veloz, el derviche Mevlevi realiza interiormente la inmutabilidad perfecta, claro que sí, idéntica a la que se experimenta en la inmovilidad física. El giro derviche conduce a la comprensión y realización que existe un centro en nosotros, un centro de conciencia de sí mismo que está libre de la oposición entre movimiento e inmovilidad. A continuación, carga de nuevo el autor contra los arhats, modelo realizado en el ámbito del budismo Theravada. Dice que al imaginar que pondrán fin al sufrimiento y entrarán en el nirvana, que poseen la misma naturaleza vacía, dicen, acaban atrapados por el nirvana. En la sesión anterior ya dije que creo que sería conveniente tomar el término arhat en un sentido genérico y arquetípico, y no en el estrictamente histórico. Nuestra lectura creo se ha de mantener al margen de las diatribas doctrinales budistas, aunque sin obviarlas. ¿Es que en el Theravada no hay, o el Theravada no posee nada de sabiduría? ¿Solo el Mahayana es un vehículo de salvación, de liberación? Me he permitido la licencia. Parafraseando al sabio loco manchego, podríamos decir que con el exclusivismo religioso hemos topado. En ese sentido, el arhat, para mí aquí es el arquetipo del esforzado y voluntarioso practicante que pretende, a base de ejercicios y de ejercicios individuales, tomar el cielo, en este caso el nirvana, por asalto. Pero lo dicho de los renunciantes o arhats, ¿acaso no valdría también para los espirituales transmutados en filántropos o activistas sociales? Quienes pretenden cambiar el mundo para salvarlo quedan atrapados en dicha pretensión. Por último, comento una última afirmación, como otras tantas del texto, suculenta del autor. Cuando la mente deja de moverse, penetra la ignorancia. Nirvana es una mente vacía, que aquí podríamos equiparar a una mente apaciguada, profundamente silenciada, pero no una mente en blanco o sin pensamientos. Tener la mente en blanco es estar muerto. Que la mente deje de moverse nos recuerda, claro que sí, al primer aforismo de los Yogasutras de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el aquietamiento de la mente, conseguir que deje de moverse. Un lugar deshabitado es uno sin codicia, odio ni ignorancia. La codicia es el reino del deseo, el odio el reino de la forma y la ignorancia el reino sin forma. Cuando da comienzo un pensamiento, se penetra en los tres reinos. El principio o fin de los tres reinos, la existencia o no existencia de todo, depende de la mente. Esto es aplicable a todo, incluso a objetos inanimados como rocas y palos. Cualquiera que sepa que la mente es una ficción y está vacía de cualquier cosa real, sabe que su propia mente ni existe ni no existe. Los mortales siguen creando la mente, proclamando que existe. Los arhats siguen negando la mente, proclamando que no existe. Pero los bodhisattvas y los budas ni creen ni niegan la mente. Esto es lo que significa la mente ni existe ni no existe. La mente que ni existe ni no existe es lo que se denomina el camino medio. Antes de entrar en el texto, quisiera hacer dos aclaraciones. En el texto se habla de la mente, mi mente, la que doy yo como mi mente, y la mente absoluta. En realidad, mi mente no es más que la mente absoluta que yo interpreto como mía y como entidad autónoma, pero utiliza estos términos que pueden con cierta ambigüedad, pero el sentido ya aclara de qué manera está hablando. Por otra parte, este mundo es aquel y aquel es este, son uno.
El interés por el absoluto es interés incondicional por este con sus propias leyes. No, las leyes no vienen del otro mundo, son de este. Y hay que trabajarlo con las leyes de este. Y lo hemos de construir nosotros. Lo hemos de construir con el amor incondicional de saber que no son dos mundos, sino uno. Y que por tanto sería una postura arhat, retirarse al otro mundo, sin luchar de todo corazón, con toda intensidad, por este. No se puede separar. No se puede separar. Precisamente por las afirmaciones repetidas, esto es aquello, aquello es esto. Son diferentes y no son diferentes. Hay que tenerlo en cuenta esto para no sacar conclusiones que, a mi manera de ver, no serían correctas. Un mundo deshabitado es aquel en el que no hay, fijaros, un mundo deshabitado es aquel en el que no hay codicia, ni odio, ni ignorancia. La codicia es el deseo insaciable. El odio es el compañero del deseo insaciable, es su cara negativa. La ignorancia cree ser un sujeto en un mundo de objetos. Cuando no están estos tres venenos, es que no hay nadie. Es que estamos en un lugar deshabitado. No hay ningún ego. Ese lugar deshabitado no tiene por qué ser el desierto o el bosque. Sin depender de los tres venenos, se está en un mundo deshabitado, incluso en el centro de la ciudad. Y se está en un mundo deshabitado, incluso en la lucha más feroz por arreglar un poco el pastel de este mundo. Codicia y deseo, y la otra cara de esa misma realidad, el odio, es el reino de la forma, porque es el reino de quien se considera alguien y que conforma lo que le rodea, desde el supuesto de que es alguien, conforma lo que lo rodea, desde el supuesto que es alguien, y lo configura como un mundo de objetos y de sujetos. Por tanto, fijaros que el mundo de la forma es el mundo construido por los tres venenos. Y este mundo construido por los tres venenos, que es el mundo de la forma que nosotros damos por real, y percibimos y sentimos por real, no es otro del otro, de la otra dimensión, del vacío absoluto. Bodhidharma hace a continuación una afirmación que suena a contrario de lo que acabo de decir. Habla del reino de la ignorancia como reino sin forma. No porque el reino de la ignorancia carezca de forma, las tiene, porque están generadas por la ignorancia de creerse alguien en el mundo, sino porque sus formas son vacías de entidad. Y esta manera de argumentar él, que dice una cosa de un lado y la niega desde el otro, es la más eficaz para que se pueda entender su pensamiento, que excluye toda parcialidad, toda dualidad. Cuando da comienzo a un pensamiento, aparecen en el mismo momento los tres reinos, porque en cuanto yo pienso en algo, ya he introducido la dualidad, y con ella los tres reinos. Pero cuando da comienzo a un pensamiento, es un pensamiento desde mi mente. Pero añade una aclaración. El principio o fin de los tres reinos, codicia, odio, ignorancia, la existencia o no existencia de todo lo que crean los tres reinos, depende de la mente. Es decir, depende de la actitud de la mente. Por eso os decía al principio que hay dos nociones de mente. Si la mente, cuando inicia un pensamiento, supone que hay alguien que piensa algo, está en el mundo de los tres reinos, de los venenos. Si la mente, cuando inicia un pensamiento, sabe que no hay nadie que piense en algo, no entra en los tres reinos. Por eso ha dicho antes que el Bodhisattva puede habitar en los dos reinos a la vez, y en ninguno de ellos. La mente que considero mía crea los tres reinos
con un solo pensamiento. La mente con mayúscula